Tercera entrega del cuaderno de Jimena Mayer. Buenos días, Jimena. Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano? Muy bien, muy bien. ¿Sí? El verano siempre excelente para dibujar. Hay tiempo. Tú estás fresquita, ¿no? Yo vivo en el Alentejo, Sí, que en lo sé, Portugal. por eso te lo digo. Es el sitio de más calor del mundo, pero no importa porque Vaya, aquí soy de Madrid, no me asusto nada, me encanta. Sí, tengo Exacto, un poquito de... No, yo me refería porque tienes jardín. Me dijiste que tienes un jardín. Exacto, sí, tengo jardín y alberca, que es lo importante Jardín en este momento. Y alberca, ahora mismo quien los pillara. Ya ves. Bueno, oye, que una pregunta. La semana pasada hiciste un montón de ilustraciones sobre Fortuny, sobre Mariano Fortuny, que estuvimos hablando aquí de ese mosaico, de ese azulejo nazarí, del azulejo Fortuny. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todas esas ilustraciones maravillosas que estás haciendo a lo largo de este verano? Estas se quedan por aquí. Si yo ¿Sí? genero más dibujos de los que puedo, los tengo, o sea, en cualquier cajón que abras en mi casa salen dibujos, o sea que nada, quien los quiera. Les recordamos que Jimena Mayer es ilustradora, artistaza, en todo lo que se pone lo peta, porque también ahora estás haciendo cerámica, estás metida ahí hasta los codos con la cerámica, y se viene los domingos por la mañana, se viene a la radio para hablarnos de arte, de esos detalles que a veces no reparamos en obras de arte, o a lo mejor de algún género o algún tipo de cuadros en los que a lo mejor no nos paramos a valorar lo suficiente. Y esta semana la verdad es que me ha sorprendido mucho en lo que nos propones, que ya lo estamos viendo en tus dibujos. Les recuerdo que esta sección, por ser ella artista y no parar de dibujar de forma compulsiva, también la emitimos en vídeo en la web de la cadena SER, en la web de La Vivir, con lo cual pueden ir viendo cómo a medida que vamos hablando, Jimena va dibujando. Entonces hemos hecho retratos, hemos hecho artes decorativas en ese azulejo de Fortuny, ese azulejo nazarí maravilloso, y aquí estoy viendo un jarrón y un ramo. Entonces hoy he pensado, para dar una cosa fresquita veraniega, hacer bodegones de flores, bodegones barrocos que son una maravilla de color. Bodegones de flores. Oye, ¿y te gustan las flores a ti? Yo, es que me gusta decir que ahora tengo los ojos verdes, porque yo antes no me fijaba en nada en las plantas, veía como manchas al lado de un edificio o en una calle o lo que fuera, me parecían bonitas o no, pero tampoco sabía diferenciar una patata de una rosa, o sea, nada. Y nunca había tenido una planta yo, pero como la ignorancia es un superpoder, me fui a vivir al campo, tengo un jardín gigante, porque, de hecho era un huerto, pero ahora, claro, que de repente me tengo que administrar una cantidad de árboles y plantas y cosas y he caído fascinada, de repente me encanta, me voy fijando y entonces, claro, como me gusta tanto el arte, de repente me he fijado que todo lo que yo veía antes como flores tiene un sentido que he ido aprendiendo ahora. Me imagino que estarás como preparando un doctorado, porque cuando te metes en algo realmente te obsesionas y empiezas a investigar y te habrás hecho una experta. Ahora me dirás que no, pero yo, por lo poco que te conozco, te habrás obsesionado con el tema. Me encanta. Hombre, es que es divertido cuando porque no sé de quién es esta cita, pero me encanta cuando la oí, que es que el conocimiento genera el interés, no al revés. O sea, cuando sabes de algo, entonces de repente luego lo entiendes y entonces ya te interesa más verlo por ahí, y sobre todo lo puedes poner en relación con otras cosas. Entonces yo realmente, pues esto es que, hombre, aparte que es una maravilla, porque no tiene nada que ver con nada que yo haya hecho, claro. Claro, es un campo muy diverso, claro, es muy diferente. Muy diferente. ¿Y qué quieres hablar de las flores en el arte? Porque no sé por qué, a mí me da la impresión que es como un género menor. ¿O qué? Hombre, no lo sé. Yo, sí, sabes sí. que yo... No, claro, hombre, sí, porque es decorativo. Al final todo lo decorativo siempre se ve como estas cosas monas que les gustan a las mujeres, básicamente, casi. Pero bueno, oye, es que son muy bonitas. Y entonces es un género muy... Hombre, tiene mucho valor. Aquí yo creo que es que en España no tenemos tanta cultura de flores, pero por ejemplo en la pintura holandesa, que es de las escuelas más importantes, ellos que además sí que saben de flores y tienen ese clima muy bueno para cultivar cosas, pero sobre todo muy necesario tener color, porque si el cielo es gris, el suelo es gris, que refleja, los charcos reflejan el cielo de lluvia, de todo, ahí claro, de repente un jarrón de rosas de repente te alegra el día de una manera que nunca vamos a poder entender nosotros. Entonces yo creo que eso dice, claro, por eso han creado esa escuela tan increíble de pintura de flores. Será porque aquí tenemos muchas flores en el campo, y como decía Kiko Veneno, las flores del campo no quieren macetas. Claro, exacto, es que no nos hace falta. Oye, pero ahora ya, hablando más en clave artística, ¿qué puede leerse a través de las flores
que aparecen en un cuadro. ¿Qué tipo de información aportan? No sé si hay algún tipo de parámetros o puntos en los que fijarse o... Hombre, bueno, ya nos explicarán ahora, pero yo me impresionó mucho, porque a mí me divierte mucho la historia, me divierte mucho la historia del traje también, o sea, me gusta la historia del arte, verla como también como un documento del pasado, ¿no? Entonces, si yo en un cuadro yo que sé, un retrato, me fijo en pues eso, si tiene una gola, ya sé que es del siglo XVII, si tiene una golilla, ya sé que es español, o sea, una serie de cosas, ¿no? Pero pues con las flores pasa igual, o sea, yo pensaba que estaban ahí como un poco pues eso, por dar color y por hacer bonito, pero también te dicen mucho, no solo toda la parte simbólica y así, que es riquísima todo eso, pero además, por ejemplo, es que no todas las flores han llegado a la vez, o sea, tienen una historia detrás que yo no conocía para nada. Entonces, por ejemplo, los tulipanes, el tulipán es originario, crece salvaje en Turquía, y entonces a Europa llegó en el siglo XVI, que lo trajo un embajador del Sacro Imperio a Europa, y de repente la gente se volvió loca de ver aquella cosa tan increíble. Entonces siempre que veas claro, no ves en el arte medieval, nunca vas a ver un tulipán porque nadie sabía ni que existían. Y las rosas, por ejemplo, igual, las que vemos ahora se llaman rosas modernas, no tiene nada que ver. Las rosas antiguas tienen menos pétalos, florecían menos rato, son, claro, otro tipo de planta, nada que ver. Entonces y entonces me gusta pues también eso, de repente los personajes que las han ido introduciendo. O sea, tiene toda una historieta así anecdótica, que es la que me gusta a mí, de las tonterías, que es muy bonita. Fíjate que los tulipanes han acabado siendo el símbolo de un país, ¿no? Entero, claro. Entero. Sí. O que, por ejemplo, los Borbones tienen como símbolo la flor de lis. Claro. Una flor de... El lirio, claro. Sí, que el lirio sí que es una de las que se ve siempre en arte antiguo, en arte medieval, en tal, siempre se ven lirios, se ven azucenas, pero eso, nunca vas a ver ni un tulipán, ni vas a ver las rosas estas fabulosas, nunca vas a ver un girasol, por ejemplo, que llegó de América. Todas esas... Ah, ¿los girasoles llegaron de América? Sí. Wow. Sí. A mi edad me acabo de enterar de esto, yo no sé qué dice de mí. ¿No? Dios mío. Claro, es que ¿para qué vas a...? Claro. Oye, en el Museo del Prado hay muchos retratos, hay mucho retrato de corte y flores, hay muchas flores. Comparado con todo lo demás, no hay muchas flores. O sea, es verdad que en el Prado lo que más tenemos son santos y reyes, que es lo que más nos gusta por lo que se ve. Pero, hombre, no es que no haya, pero no hay tantos. Y los bodegones más famosos españoles siempre son más bodegón de fruta, de comer. Esas cosas. Aquí hemos pasado hambre. Total. Y hablamos de comida mientras comemos, no vamos a tener cuadros de bodegones de comer. Total, las flores se comen. Claro, bueno, pero es que es verdad que... Es eso, es que es otra cultura totalmente. No tiene nada que ver. Hombre, aparte que es verdad que las flores, es que igual tú lo ves, dices, pues flores, está rodeada de flores, ves floristerías, pero es que las flores antiguamente eran objeto de lujo. O sea, tú imagínate tener una flor significaba tener a un señor cultivándote la flor y teniendo de repente un invernadero, o sea, unas cosas eran de príncipe. Totalmente. ¿Y tus obras preferidas con flores tienes o no? Hombre, en el Prado me encantan dos que hay, de uno que se llama Juan van der Hamen, que era... que no es que sea el mejor pintor de bodegones de flores del mundo, pero bueno, esos dos bodegones son muy bonitos, que me hacen mucha gracia, porque bueno, aparte que es verdad que tiene una parte, como lo que dices tú, ¿no? Para qué sirven las flores, no se pueden comer, pero entonces si quieres hacer hacer un bodegón de flores sin que te digan, oye, esta tontería que estás haciendo, ¿qué es? Dices que es un memento mori, estás hablando de lo vano de la vida, que cómo pasa el tiempo, tal. Entonces me gusta mucho porque son dos, pareja, y uno tiene un perrito y otro tiene un perro. Entonces estás viendo el paso del tiempo, no solo en la flor que se va a marchitar en 2 días, sino también en este perrito que ya enseguida va a ser un perro, y me parecen muy bonitos. Ya va tomando forma ese bodegón de flores que nos estás dibujando, improvisando con esos pinceles con agua. Esto es lo mejor, de los mejores inventos del siglo. Es un pincel con depósito de agua, o también lo puedes llenar si quieres de tinta. Por ejemplo, yo tengo aquí un color ya, y entonces es buenísimo porque, mira, me limpio aquí en este trapito que me pongo en la mano, ¿sí? Y entonces no mancho, no ensucio, incluso si me dan un codazo no se cae agua ni nada. Entonces gracias a esto me dieron permiso para dibujar dentro del Museo del Prado, por ejemplo, porque claro, no molestas realmente. No. Y no se puede entrar con agua, ¿no? No, bueno, claro. Ahora encima, porque ya hace 8 años cuando hice el libro no tiraban sopa a los cuadros, lo cual era mejor en general, pero claro, ahora además ya no te dejan, capaz que no te dejan entrar ni con esto, no sé, yo la verdad que tuve mucha suerte cuando me dejaron hacer eso. Bueno, llega el momento de presentar a nuestra invitada de hoy, que sabe un montón de flores. Sally Hambleton, bienvenida. Muchas gracias. Se podría decir que pasaste tu infancia, que creciste entre flores,
y acabaste haciendo realidad a principios de los años 2000, en 2003, acabaste haciendo realidad lo que sería tu sueño, que es seguir rodeada de flores, ¿no? Sí. Ya de mayor. Sí. ¿Cómo ha sido esa historia? Bueno, encontré mi vocación a los 30 años, no está mal. Siempre lo digo por los agobios que tienen los pobres niños ahora de 15 y 16 tomando decisiones, ¿no? No os preocupéis, que nunca se sabe cuándo puede llegar esto. Pero ¿y dónde puedes ir a parar? Exactamente. ¿No? Porque tú previamente no trabajabas en nada relacionado con las flores. Estudié diseño de interiores en Madrid, pero luego por circunstancias de la vida hice un máster en la Bolsa de Madrid en gestión de carteras y trabajé 10 años en bolsa. O sea que eras una tiburón de las finanzas. Bueno, querían que lo fuera, no me salía demasiado bien. Por eso a los 10 años me invitaron a irme y ahí es cuando encontré realmente mi camino. Tardé incluso en darme cuenta, analizando un poco ya pasados 22 años de aquello, haciendo una mudanza recientemente, encontré unos scrapbooks que tenía de cuando era pequeña y iba a Inglaterra a ver a mi familia allí, soy medio inglesa, y me sorprendió ver que todo el contenido de esos scrapbooks de cuando yo tenía 9, 10, 11 años eran todo flores. Los scrapbooks son esas libretas que ahora está muy de moda también. Volvió hace unos años, sí, es verdad, pero son libretas como de manualidades o donde vas pegando cosas que te gustan. Sí, pues desde entrada de un concierto, o yo tenía todo catálogos de flores recortados de mis abuelos. Y eso imagino que debió como iluminarte el camino para llegar a ser una de las mejores diseñadoras florales que tenemos. Tus ramos son una auténtica fantasía. Muchas gracias. Disfruto mucho haciendo lo que hago. Siento que sigue siendo un privilegio después de tantos años. Había mucho por hacer en España cuando yo como usuaria, ¿no? Cuando trabajaba en el banco, yo quiero comprar flores, encontraba que había 2 tiendas, 3 como mucho de referencia. Con unos ramos muy parecidos todos, ¿no? Pasaba yo creo que en toda España, que eran unos ramos como muy estándar. Sí, muy estáticos, con muy poco movimiento, con una mezcla de colores a lo mejor un poco estridente, ¿no? Y a mí me costaban. El mismo tipo de flores, parece. El mismo tipo de flores se iban repitiendo en las flores. Oye, ¿y por qué, ahora que te tengo aquí sentada y sabes de esto, ella apuntaba que no hemos sido especialmente prolijos en bodegones de flores en la historia del arte española, pero ¿por qué en España no se ha dado lo que en otras A ver, yo tengo varias países? teorías, pero una de ellas principalmente es que a nosotros nos ha faltado agua siempre. Claro. Entonces, yo que soy medio inglesa, en Inglaterra el riego por goteo no existe, empieza ahora. El riego automático era de verdad. El riego viene, entonces los jardines ingleses están llenos de flores 2/3 del año. El invierno evidentemente no, pero 2/3 del año están llenos de flores. Y es que nunca han tenido que regar. Ellos lo tenían. Nosotros hemos tenido que hacer unos esfuerzos enormes en jardines, si queríamos que fueran, además de jardines de camelios y de hortensias y cosas que se dan de manera natural, tener unos jardines con flores requieren de mucho cuidado y mucha agua, ¿no? Pero los jardines aquí también han sido muy exuberantes tradicionalmente, ¿no? Sí, pero más como colecciones de árboles. A ver, hay toda una historia, ¿no? Sí. Que bueno, tampoco... y partes de España que sí, que a lo mejor habrá Exacto. más. Sí. Sí, el norte de España nada que ver con el centro y con el sur, en fin, totalmente. el Mediterráneo tenemos una maravilla. De hecho, en Inglaterra ahora lo que está más de moda son los jardines mediterráneos, que quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Ahora están todos inspirándose. También estaría bien que en el Mediterráneo dejasen de querer hacer jardines ingleses delante de las casas y volvieran al jardín de toda la vida, de parterres, ¿no? De arriates. Hay una cosa que se dice mucho en Inglaterra, los jardineros de ahora, que dicen mucho, que es que cuando vas a plantar, y yo lo utilizo mucho cuando la gente me pregunta, ¿qué planto en mi terraza? Le digo, fíjate que se da bien alrededor, ¿qué ha plantado tus vecinos? Claro. O qué te da la naturaleza, ¿no? Yo tuve un jardín, por ejemplo, en Toledo, y lo que había alrededor de nuestra finca eran romeros, lavandas, ¿no? Entonces eso es lo que tenía que tener mi jardín. Había rosales silvestres, con lo cual los rosales se me dieron muy bien, pero si te fijas, vas a cometer en la naturaleza, en lo que ya se da sin la intervención de la mano del hombre. Si te fijas en eso, lo normal es que tengas éxito con lo que vayas a plantar. ¿Y por qué no compramos tantas flores como en otros sitios? Yo tengo la imagen típica de alguien que va en algún país europeo a comprar el sábado y vuelve con el ramo, la abrazada. Te voy a contar una cosa poco romántica. Aquí que tengo a Jimena haciendo cosas preciosas al lado. Esto es poco romántico. Eso es un tema de dinero. Claro. Es un tema de transporte. Nosotros estamos a un día y medio más de transporte del centro neurálgico de la venta de flores en el mundo, es Aalsmeer, en Holanda. Entonces, Londres está a 6 horas de camión, París unas pocas más, pero Madrid está a día y medio más. ¿Eso qué hace? Que la flor sea mucho más cara. El transporte ha subido un 200% en los últimos años y esos camiones llegan a España semivacíos. Cuanto más es la pesquería que se muerde la cola, si consumimos más bajarán los precios. Y luego yo
voy a hacer aquí una cuñita para defender lo nuestro. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a comprar flor nacional. Preguntar en la floristería. Porque todos, yo la primera, llevo 22 años y llevo solamente 5 desde la pandemia comprando flor en España. Siempre me jactaba de que todo era muy internacional y claro, si te paras a pensar, es que sea internacional no es necesariamente bueno, sino que la huella de carbono es mucho mayor y lo que tú compras en Holanda a lo mejor ha venido de Latinoamérica o de Nueva Zelanda o de sitios muy lejanos. Entonces, si empezamos a tener poco a poco una cultura de comprar flor nacional, igual que preguntamos que los tomates queremos que sean españoles, lo mismo con la flor. Animaremos a los floricultores españoles a que produzcan cada vez más y bajen los precios. Y acabamos con este agravio de ser una sociedad que compra pocas flores, que somos poco floreados. Sí. Oye, antes ya apuntaba Jimena cómo ella empezó a fijarse también en los mensajes que en los cuadros daban las flores, ¿no? ¿Existe un lenguaje de las flores? Hay unas flores que son para felicitar, otras que son para... a lo mejor pues agasajar. A ver, hay algunos libros bastante interesantes sobre todo el lenguaje de las flores victoriano, ¿no? Que cuando no teníamos WhatsApp, que no querían mandar una carta, se mandaban algunos mensajes en clave con un ramillete de X, Y o Z. Ay, como lo de los abanicos. Me encantan estas épocas que iba todo en clave. Sí, yo no lo conozco muy bien, tengo que admitir. Yo creo que hay algunas flores que todo el mundo entiende, como son las rosas rojas, por ejemplo. Esto es pasión, ¿no? Eso es pasión. Es enamoramiento loquísimo. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestra web solo tenemos, siempre damos 2 opciones de color, ¿no? Colores intensos o colores suaves, excepto con las rosas rojas, porque entendemos que el que quiere mandar unas rosas rojas es que no quiere unas rosas ni blancas ni amarillas, lo que las quiere es rojas. ¿Por qué? Por lo que dicen. Entonces, bueno, yo creo que es la única rosa que toda la humanidad interpreta como que es de eso, amor, un rojo de pasión. Sí. Pero hay más, ¿eh? Algún día vendré con una chuletilla, Jimena, te la voy a dar, para que tú dibujes y pongamos al lado porque hay una, por ejemplo, que se llama Forget Me Not, no me olvides, que es un misiotis, que es una flor delicadísima, y en un cuadro que hace poco comenté de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando había misiotis, es Forget Me Not. Yo creo que, de todas formas, como es esa frase que la tiene el florista de Évora, que tiene, es una floristería mínima, claro, pero tiene encima frase que supongo que será un topicazo de floreros, que es: las flores hablan cuando faltan las palabras. Sí. Que bueno, eso es. Pues eso, fíjate que puede sonar, puede ser algo muy bonito, pero también puede ser algo muy cursi. Lo tengo comprobado que es absolutamente cierto. ¿Cómo? O sea, cuando tú no sabes, te has quedado muda porque no sabes que, pues, una cosa tragiquísima, se muere el hijo de una amiga. ¿Qué le vas a poner por escrito? Claro. Se le mandas unas flores y con un beso, ¿no? Sí. Pero las flores van a decir en situaciones muy concretas, dicen mucho más de lo que a veces, si no eres Cervantes, puedas decir con palabras. ¿Tú aconsejas en tu empresa, tú aconsejas a la gente, por ejemplo, si yo te digo voy a casa de unos amigos que estrenan casa? Sí. Tú me dices... Nosotros aconsejamos todo el rato. Lo que queremos es que el cliente confíe, ¿no? Entonces, al final, siempre preguntamos, al principio de cuando empecé, que hacía yo todo, y yo tenía unas conversaciones con los clientes bastante largas. Yo, no, quiero mandar... lo típico era esto. Yo notaba que era un chico joven. Quiero mandar una docena de rosas rojas. Y entonces yo, una docena de rosas, no rojas, pero una docena de rosas. Y yo preguntaba, ¿no te importa? Cuando ya cogí un poco de confianza, digo, ¿no te importa que te pregunte por qué una docena y por qué rosas? Y me dice, pues ¿qué es lo que he oído a mi padre pedir toda la vida? Claro. Le digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Cuéntame cuál es el motivo. Déjame ligar de no sé qué. Sí, o quieres pedir perdón, claro. o yo no sé, o son para la madre de tu novia, no sé. Cuéntame un poco dónde van y a quién van dirigidas, y déjame que yo te haga lo que yo haría en tu lugar. Y si no te gusta, no me las pagas. Bueno, ese tipo de cliente nos lo hemos ligado para siempre. Claro, o sea, claro. Dices que no sabes, se ha vuelto loca, no podía ni mencionar ningún nombre de ninguna de las flores, pero se ha quedado como loca porque era algo distinto. Pues tampoco es que intentemos que sea distinto per se, pero simplemente, bueno, pues que sea, si es una casa moderna, no es lo mismo que mandarlo a una casa clásica, a una señora mayor no es lo mismo que una persona joven, en fin. ¿Qué te lo pasas? La verdad, pipa. Tengo para escribir varios libros sobre el tema. Además, hace unas maravillas. Yo siempre le digo, es que Sally, contigo ha vuelto a nacer toda esta gente. O sea, Van der Hamen se queda en nada. O sea, oye, volviendo al arte, ¿qué cuadros favoritos hay? No sé, el tuyo.
Uy, de flores. Bueno, Sí. en las colecciones reales hay un bodegón que además, como es un museo nuevo, está divinamente iluminado, está el cuadro recién restaurado. Es un bodegón gigantesco yo creo que es de Bruegel, el viejo, no estoy muy segura, que es una maravilla, que tiene a lo mejor 30 variedades de flores, 40 variedades de flores, que imposible que estuvieran floreciendo todas al mismo tiempo. O sea, que se debió hacer estudios de cada una de esas flores y luego, Lo juntó todo. digamos que él hizo también el arte floral porque él juntó todo y está dibujado hasta con insectos, o sea, con una precisión impresionante. Yo animo mucho a la gente a que se acerque y casi, ahora que tenemos en las apps esos móviles, esas aplicaciones que te dicen qué planta es, que lo utilicen. Ah, qué bonito. No Porque- se me había ocurrido eso. Que lo utilicen, porque claro, la mayoría de la gente no sabe qué flores son una fritilaria, nadie sabe nada. Claro. Pero es que, perdona, una fritilaria, yo la primera vez que vi una fritilaria que fue en la tienda de Sally pensé que era una flor de papel porque no me lo podía creer. Es increíble, por favor, buscarla. O sea, es Ahora la increíble. No, buscaremos. parece estampada como de Príncipe de Gales, es una flor Sí, increíble. sí. Oye, Sí, y Jimena, y antes has dicho que era un arte como un poco de mujeres. ¿No? Bueno, es que mira, esto que ha dicho Sally justo de los insectos me da pie a hablar de, porque es verdad que las mujeres muchas veces no podían pintar, no les dejaban, pero quiero decir, por cómo funcionaba todo, una mujer que quisiera pintar, normalmente había algunas pintoras, pero casi todas se criaban en una familia de pintores, pero no les dejaban pintar desnudos, no les dejaban, o sea, contratar modelos, todo ese tipo de cosas que eran ya como Prohibidas, fuera claro. del alcance, pero pintar dentro de casa sí, y que puedes pintar dentro de casa bodegones. Entonces, el bodegón siempre era una cosa que las mujeres pintoras han usado bastante. Entonces, a mí hay varias que me encantan. Hay una portuguesa que se llama Josefa de Óbidos, que pinta muy gracioso porque son unos bodegones súper portugueses porque tienen más pasteles que otra cosa y son muy graciosos, la verdad, me encantan. Me caería bien esta Sí, pintora, sí, me sí. parece. Total es. Pero luego, bueno, a mí mi favorita es una que se llama Giovanna Garzoni, que pinta en acuarela, que son lo más bonito para mi gusto. Y luego, por ejemplo, hombre, Clara Peters, la primera mujer que ha tenido, vamos, yo creo que la única que ha tenido una exposición monográfica en el Museo del Prado es Clara Peters, que hacía bodegones, que es lo que hay ahí. Pero mi favorita, hablando de insectos, era esta señora, una que se llama Ana Sibila Merian, que era también de familia de pintores, alemana, todos sus hermanos, su padre eran pintores, tal, y entonces a ella le encantaba pintar flores, pero sobre todo le encantaban los insectos. Entonces se fijaba y lo que hacía era, que no lo había hecho nunca nadie hasta entonces, esta es una señora del siglo XVII, segunda mitad, y entonces ella se fijaba en las mariposas y fue la primera en dibujar el ciclo completo de la mariposa, desde de oruga, la crisálida, la mariposa en sí, y también pintaba cosas que es que se le ocurrió a ella, luego ahora ya es una cosa estándar en entomología, pero era pintar las plantas que comían esos insectos, y entonces dibujaba todo el ciclo completo, era la planta cuando estaba en flor, cuando tenía fruto, cuando todo, para poder estudiar el insecto en su completo, claro, porque es verdad que hay mariposas que solo comen un tipo de flor o un tipo de fruta o lo que sea. Entonces esta señora hizo eso, y luego además tanto así que se fue a esto, insisto, en el siglo XVII se fue ella sola, dejó a su marido y se fue con su hija a la Guyana holandesa a buscar mariposas, a la selva. O sea, es que me la estoy viendo aquí a esta señora aquí con una red de mosquitos, con una canoa por la selva, buscando mariposas y polillas. Es que es increíble. Qué maravilla. ¿Tú tienes, Sally, tienes alguna pintora favorita? ¿O Pues no, la verdad es que Jimena me ha enseñado esta pintora, la última que está mencionando, que lo que me encanta, la de los sí, es que enseña también las hojas comidas. Sí, sí, sí. Que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un arreglo, si algo viene comido por un insecto, pues intentamos quitarlo, ¿no? Pero Nikebana siempre se deja, ¿no? Porque sí, Nikebana siempre se deja. Entonces yo no lo puedo dejar porque el cliente puede pensar que le estamos dando. Pero cuando son para mí, sí me gusta ver que realmente eso te indica que no hubo pesticidas o que no han utilizado muchos pesticidas a la hora de cultivar ese verde o esa flor, ¿no? Tiene el plus de naturaleza. Sí, totalmente. Oye, pues qué ganas de visitar tu taller y de verte. Tienes que venir a hacer un día un taller precisamente. Claro, Jimena tiene que venir también, que no ha pues venido me apunto nunca. contigo. En octubre, veniros. Venga, pues me encantaría. Os emplazo. Dicho queda. Qué bueno. Bueno, aquí Jimena ha estado haciendo bodegones y pintoras, entomólogas,
entomólogas, vamos, hoy nos ha dado, hoy hemos entrado en la naturaleza, el museo ha sido la propia naturaleza. Tenemos mucha suerte de verla en directo, porque Sí. lo que hace Jimena no lo hace mucha gente, ¿eh? No, desde luego, Es impresionante. es maravilloso. Pues Sally Hambleton, un placer hablar Muchas contigo, gracias. me encantará asistir a este taller. Sí, te espero. Os espero a las 2. Sí, bueno, por favor, que Y más Jimena- falta que me hace porque mis arreglos florales dejan mucho que desear. O sea Sí, que eso es un arte, ¿eh? Eso es un arte. Muchísimas gracias, Jimena. Te espero la semana que viene a ver con qué nos sorprendes. Muchas gracias, Lourdes. Algo fascinante, Porque seguro. está siendo muy variado, ¿eh? Sí, un poco de todo. Gracias. A ti.